¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión. Hoy día tenemos un gran programa. Estará con nosotros el congresista Francesco Petrosi, presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. ¿Por qué en nuestro país la cultura, el arte, la música son la última rueda del coche en la educación? ¿Qué es lo que hay que hacer para que ello no ocurra? ¿Qué estamos haciendo en el Congreso para que ello no ocurra? Ese es el tema de hoy con nuestro invitado y vamos a ver una nota de contexto. Durante su mensaje a la nación, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, aseguró que durante su gobierno, las artes, la música, junto al deporte y la educación cívica, serían cursos obligatorios en los colegios públicos. También sostuvo la importancia de que los estudiantes terminen la escuela hablando sus dos idiomas oriundos más significativos, quechua o aymara, y uno extranjero, sea el inglés, chino, alemán o francés. Había un perrito gordo y peludo llamado Dogo. La parte humanística, que es desarrollada por la música, también es clave y ha sido descuidada. Y para conseguir este tipo de formación, hay que tener más horas de clases en el sistema educativo. Por eso, primero hay que ampliar la jornada escolar completa a más colegios de secundaria y, poco a poco, trasladarla a los de la primaria. El mandatario también se comprometió a lograr para el 2021, año del bicentenario de la independencia, que todos los niños peruanos tengan acceso gratuito a educación inicial, primaria y secundaria de calidad. Difícil ser evangélico, ¿no? Estaba todavía indeciso. ¿Quién me habla? ¿Pueden dibujar o caso contrario comprar en la librería? Ante un joven educado con calidad, se abren decenas de oportunidades de múltiples caminos. Sin embargo, tenemos aún muchas barreras que sortear, comenzando por el nivel inicial, debido al déficit de docentes capacitados para este nivel, y en el de secundaria hay problemas ligados a la deserción escolar. Solo basta mencionar que en las zonas rurales, solo 4 de cada 10 terminan la media. Continuamos recorriendo diferentes colegios de la capital. El panorama que encontramos cada vez es peor. Finalmente, sería bueno señalar que imponer una educación de calidad cuesta. Maestros mejor pagados, infraestructura en mejores condiciones y jornada escolar más amplia para comenzar. La pregunta que se nos queda en el tintero ¿es posible enseñar educación por el arte en un centro educativo donde no hay ni siquiera mobiliario o cuadernos? Difícil tarea, sin duda, pero claro está, de ninguna manera imposible. El arte, la cultura, la música, ¿qué tan importante es para el ciudadano de a pie? Vamos a ver una encuesta. ¿Crees que el arte y la música son importantes en la currícula escolar? Sí. ¿Sí? Sí. ¿El arte y la música? Sí, claro. Claro, porque promueve la cultura. Pero es importante. Claro que sí, es importante, porque desarrolla capacidades que algunos tenemos, ¿no? Quizás por el arte, como que pueden ser dentro de lo que es dibujo, ¿no? O dentro de lo que es el actuar, qué sé yo, desarrolla talento también. Es una parte importante. Supongo que sí, porque es un medio de expresión. Claro que sí, son muy importantes porque ayudan al niño en su desarrollo emocional y social. Amigos, la pregunta del día está en sus pantallas. Vamos a una pausa y regresamos con lo anunciado. Amigos, regresamos con lo anunciado. Tenemos el placer de estar con el congresista Francesco Petrosi. Él es presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. Encantado, Francesco, de tenerte en el programa. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ti por la deferencia.
Francesco, esta semana empieza el año escolar. Sí. Y muchas personas están preocupadas por, vamos a hablar del currículum escolar, etcétera. Por supuesto. Cómo van las cosas. Hay énfasis en dónde se va a apuntar la educación, matemáticas, habilidades, etcétera. Pero poco se habla de la educación artística. Es como que es un tema de poca relevancia. ¿Por qué crees tú que en el Perú no se otorga tanta importancia a ese tema que tiene mucha importancia en otras latitudes? Porque aún no se ha reconocido, como tendría que ser, que la cultura produce autoestima y la autoestima produce desarrollo. No se ha considerado que todos los fundamentos de lo que va a ser una persona se producen en la niñez y que la enseñanza de arte, de música, específicamente el desarrollo del cerebro cuando uno aprende a leer música en los años infantiles es inmenso. Es un tema que está muy rezagado, muy relegado, y yo te diría que más allá de lo que significa solamente educación artística, solamente música, solamente, bueno, trabajos manuales, yo quisiera hacer un proyecto de ley en esta legislatura que hable del folclore, porque el folclore no solamente es música, baile, no. Generalmente, Francesco, se entiende, o sea, hay una especie de apreciación artística en los colegios y se entiende que el arte tiene que ver básicamente con pintar, con actividades como bailar, ¿no es cierto? Pero las utilizan más que todo como una especie de relleno. De relleno, de entretenimiento para los chiquitos. ¿No? Cuando, es un recreo. Cuando en realidad estudiar historia del arte es algo que te abre amplísimamente los horizontes, no solamente culturales, sino laborales de tu futuro. ¿Qué horizontes te abrió a ti el arte? A mí todos. Mira, yo soy una persona que hablo 4 idiomas. No cuento el francés porque no lo domino a la perfección, pero hablo 4 idiomas. Todo esto lo estudié yo en un conservatorio, ¿no? Leo música desde la infancia porque en mis tiempos sí se incluía la lectura musical en la currícula, cosa que te da una facilidad enorme también para las matemáticas, porque la música es solamente contar. Así es. Se necesita implementar muchas cosas en la currícula de los colegios y no solo por el hecho de que es necesario que los chicos estén más cultivados, estén mejor informados, que es importantísimo, sino por el hecho del amor al país. ¿Cómo es posible que no tengamos el curso de educación cívica en la currícula de los colegios? Los valores son los que hacen la diferencia. La disciplina es la que hace la diferencia. Cualquier muchacho que se te esté desviando por el camino del crimen, si tú lo haces partícipe de algo especial, como por ejemplo una disciplina artística, un deporte, etcétera, le cambias la vida. Cuando un gobierno se preocupa de alimentar el alma de sus ciudadanos, ya está dando el primer síntoma de que ha pasado de país en vías de desarrollo a país desarrollado. ¿Y por qué crees tú que no se, digamos, tú lo has puesto muy bien, anteriormente sí existían cursos de educación artística, de educación musical, yo mismo los he llevado, porque creo que tenemos claro, más la o gente menos, de nuestra generación. Así es, y con grandes profesores. Sánchez Málaga fue profesor de música mío. Y yo recuerdo que efectivamente había un interés de los alumnos en ese curso. O sea, al principio uno decía, bueno, yo no voy a ser músico. Claro. Pero cuando uno empezaba a tomarle cariño a los corcheas, y entender cómo era ese ambiente, digamos que uno como que esperaba el curso. ¿En qué momento fue que se consideró, digamos, que eso ya no tenía mucha relevancia y que había que darle más énfasis a otro tipo de habilidades? Bueno, mírate, tengo que mencionar que la reforma de la educación, no sé si te acuerdas que se hizo durante la Revolución Peruana en los años 70, incluía todas estas cosas. Así es, y a partir de los 80 se van perdiendo. De tal manera, de tan terrible manera, que hoy día los muchachos jóvenes no reconocen, por ejemplo, la cara de Abimael Guzmán. Así es, efectivamente. Mucha gente ha visto la cara de este personaje por primera vez ayer porque se le ha vuelto a condenar a cadena perpetua. Se le está juzgando claro, por se está proponiendo condenarlo nuevamente a cadena perpetua. Entonces, todo esto te lo daba la educación cívica. O sea, tú no puedes confundir la cara de Miguel Grau con la cara de Abimael Guzmán. Y hay encuestas en la calle que te lo muestran, cómo los chicos jóvenes no
no reconocen esta parte de la historia del Perú. Y esto es lo que ha fracturado la sociedad peruana. Nosotros estamos divididos de una manera que no permite que el Perú salga de este atolladero político en el que está y de que la gestión gubernamental no pare y que se avance. Porque sí hay que meter presos a todos los corruptos y hacerlos pagar por lo que han hecho. ¿Tú crees que, por ejemplo, para ponerlo en paralelo, que el curso de educación cívica haya desaparecido tiene algún tipo de relación con toda esta corrupción que hoy día se está destapando? Quisiera no creerlo. Porque si la tiene... hay una responsabilidad en la educación peruana. Histórica. Que ya no tiene que ver, digamos, con básicamente los agentes de la corrupción, sino con la información, con la formación. Es que quiero terminar la idea. Lo que yo quiero que la gente entienda es que un Estado puede cumplir con las dos cosas. Encontrar, juzgar y castigar a los corruptos y funcionar y promover el desarrollo, que es el que el pueblo necesita. La gente está harta de que la distraigan con este tipo de cosas. Francesco, tú eres presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. ¿Qué enfoque tiene tu comisión, la que estás presidiendo, para, digamos, contribuir precisamente a que la cultura vuelva a ser un pilar, digamos, de la educación, de la formación. De la sociedad. De la sociedad. Un pilar de la sociedad. Mira, te voy a decir, y esto es con toda modestia, yo creo que si de algo puedo jactarme de esta presidencia es de que hemos puesto en el mapa la comisión. La comisión ya no se ningunea y se le incluye para las decisiones importantes en el sector cultura y educación cada vez que hay que tomarlas. Este es un gran logro. También estamos contribuyendo con leyes. Ha salido de la Comisión de Cultura propuesta por Juan Cheput una ley maravillosa que permitirá que todas las familias peruanas vayan una vez al mes gratis a todos los museos de la República. Eso es muy bueno. Además, eso funciona en Europa. O sea, exacto. Hay un día para que la gente pueda... Pero yo quiero ir más allá de esto. Quiero espectáculos gratuitos. Quiero ballet gratuito. Quiero que los chicos tengan el acceso al Teatro Nacional como una parte de su currículo escolar, que vean cultura y que conozcan además nuestras tradiciones, porque yo estoy hablándote de las artes musicales, pero este es un país, nosotros en este momento estamos parados sobre un patrimonio cultural de la humanidad, eso es el Perú. Yo quiero que los chicos se miren al espejo y que digan todos los días, solamente por el hecho de ser peruano, yo merezco tener autoestima. Yo no necesito importar modelos, acentos, tendencias del exterior, porque cuando llegaron los europeos aquí ya había una cultura, un reino que funcionaba en el cual la justicia y la equidad eran absolutas. El imperio incaico es un modelo de lo que nosotros hoy no somos. Unión, nación. Estamos por llegar al bicentenario de la fundación de la República del Perú. Somos sí un Estado, somos una gran república. ¿Somos una nación? Eso es una pregunta que se Esa es una pregunta que hay que hacerse como político, como funcionario y trabajar, porque nosotros al bicentenario sí, porque somos diversos. Algunos amigos liberales te podrían decir que, bueno, lo gratuito pues hay que subsidiarlo, o sea, nada es gratis, las cosas no se hacen por generación espontánea. ¿Cómo se puede, digamos, subsidiar, ¿no es cierto?, ese tipo de actividades gratuitas para el gran público? Con buenas leyes. Se ha hablado por más de 10 años de la ley del mecenazgo. La ley del mecenazgo no existe. Todo el mundo cree que la ley del mecenazgo existe. Y me dicen a mí, ¿por qué no incluyen a la ley del mecenazgo? Porque no existe. Porque hay que hacerla, hay que encontrar la fórmula, ¿no?, de que el presupuesto del Ministerio de Cultura aumente, porque el Ministerio de Cultura, con el presupuesto que tiene actualmente, en realidad no es un ministerio, es el Instituto Nacional de Cultura. Al público que nos escucha tal vez se pregunte, bueno, ¿qué cosa es el mecenazgo? Bueno, el mecenazgo es una forma de hacer obras por impuestos en el sector cultura, ¿no? Eso no se ha dado. Bueno, se da, pero en casos aislados específicos. Yo voy a poner una obra en tal teatro y consigo el subsidio de una empresa que puede deducir esta pequeña ayuda, ¿no?, de sus impuestos. Pero ¿y por qué eso no ha prendido? O sea, porque la ley tiene una intención positiva. Claro. Lo que pasa es que no se ha aplicado o la gente no le interesa aplicarla. No está bien formulado, porque lo que tiene que ser la ley del mecenazgo u obras por impuestos en el sector cultura tiene que aumentar el presupuesto del Ministerio de Cultura.
Esto no tiene que servir para particulares, tiene que aumentar el presupuesto del Ministerio de Cultura para que el Ministerio de Cultura pueda cuidar nuestro patrimonio cultural, que no solamente es de nosotros, es de toda la humanidad, y que, tal como están las cosas, dentro de unas cuantas decenas de años, no sé si vamos a poder estar hablando de este tema porque se va a destruir. Necesitamos presupuesto en cultura. Muchos padres de familia que te están escuchando podrían decir, bueno, pero las intenciones son buenas. Hay que crear, digamos, cultura en los colegios, hay que implementar o reforzar o, digamos, reeditar los cursos de educación musical, pero la verdad es que nuestro sistema, digamos, de la infraestructura de los colegios en el Perú es muy precario. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo vamos a enseñar, por ejemplo, música cuando tenemos un colegio cuyo techo está por caerse, donde no hay carpetas, donde a veces los alumnos estudian en una choza? ¿Cómo se hace para que esa digamos, parte tan importante de la currícula se pueda cumplir de verdad? Bueno, y no solamente en los colegios emblemáticos, sino en todo el país. Exactamente. En toda la República, lo dicho. Cada gran empresa, cada gran minera, cada gran banco, etcétera, tiene que tener el derecho de poder invertir de sus impuestos a donde ellos desean. Y se podría mejorar muchísimo la infraestructura de los colegios educativos del Perú si es que tuviéramos las leyes que necesitamos. Nosotros estamos fabricando leyes de manera así como locos. Tengo ya la Ley General de la Biblioteca presentada en bancada, la Ley del Trabajador del Arte está al 90% porque yo no quiero sacar una ley que vuelva a quedar metida en un cajón y que los artistas sigan siendo contratados en negro y que los productores sigan contratando en negro. A partir de esta ley, te hablo de cosas específicas, ¿no? La persona que infrinja a la hora de contratar a un artista tendrá que pagar una multa. El artista que no tribute tendrá que pagar una multa. Pero ¿sabes cuál es el resultado de esto? No habrá más pensiones de gracia. Los artistas cuando se jubilen es triste, ¿no? Tendrán el derecho de tener una pensión, que no la tienen ahora. Pero ¿cómo le reclamas tú a un Estado al que no le has contribuido que te dé una pensión? Claro, entonces, estamos creando un sistema por el cual inclusive en los periodos de desempleo, porque la profesión artística es muy volátil. Intermitente, volátil, exacto, también se tribute, de manera mínima, pero que se tribute. Tenemos que ordenarnos en todos los sectores. El sector cultura no puede seguir siendo artístico, estoy hablando, no puede seguir siendo un sector informal. ¿Tú crees que los artistas en el Perú son muy informales? Es decir, no son metódicos en la vida artística, es decir, no la toman como, por ejemplo, una carrera es tomada en Europa, donde hay sindicatos, o en Estados Unidos hay sindicatos artísticos, la gente se preocupa por contribuir porque sabe que al final va a recibir. Acá es como una cosa muy folclórica, o sea, me dedico, pero... Y es una industria, no nos confundamos. Así es. No estamos hablando del Perú de hace 20 o 25 años. Hoy en día el espectáculo en el Perú es una industria, es una gran industria donde corren muchísimos millones y cientos de millones de soles y la mayoría son sin tributación. A ver, hablando del sector de la música, estas orquestas famosas que hay ahora que tocan los fines de semana en grandes bailes en provincias, aquí también en la periferia de Lima, ahí se factura mucho dinero, pero no se tributa, porque la ley que hay no se respeta. Y no se respeta porque no se hace respetar. Es una ley que tiene poco contacto con la realidad. Pero entonces ahí por ejemplo, va una tingencia. Tú tienes la mejor intención y estás exponiéndole al público que estás haciendo una serie de leyes que están por salir, pero de ti no depende que se apliquen. Y ahí tal vez esté el problema. Tú estás haciendo leyes, pero las leyes necesitan un marco, digamos, reglamentario. La reglamentación. Y muchas veces se promulgan las leyes, se dice, bueno, hemos sacado una gran ley, pero las leyes efectivamente están en una especie de limbo porque el ministerio a cargo no hace el reglamento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que la iniciativa que tú tienes, que evidentemente es muy buena, loable y además es necesaria, no termine como las otras leyes que están en el limbo de las leyes y nunca hay el reglamento, no aterrizan? Ahí no entra a tallar la muñeca del congresista. Ajá. Tú tienes que hacer... ¿Tienes o no buena muñeca? Yo siento que en el sector artístico sí.
y muy buena porque he visto gestión cultural durante 20 años en Alemania, que te puedo decir que es la mejor del mundo. ¿Qué vas a hacer para que tus leyes aterricen y se cumplan, se apliquen? Yo tengo que estar presente en la reglamentación. Nosotros, por ejemplo, yo tengo que tener... Mira, a mí, la ley del trabajador del arte, si no me la reglamenta el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo, prefiero no sacarla. Si va a ser una ley del sector cultura, educación, etcétera, no va a ser una ley que se va a practicar. Yo estoy poniendo a disposición del Ministerio de Trabajo inclusive un software para que todas y cada una de las contrataciones que se hacen a lo largo y ancho del territorio nacional pasen por un solo software. O sea, va a haber un solo sistema de contrataciones y de prestación de servicios de artistas. Dime si esto no debería funcionar bien. Obviamente, debería funcionar. Debería funcionar bien. Lo que entiendo es que te vamos a ver tocando a la puerta del ministerio. Insistentemente. 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 Yo no tengo apuro en que la ley salga mal hecha. Yo quiero que la ley salga cuando esté lista, esté bien reglamentada y bien hecha. Es la primera vez que una ley del trabajador del arte, porque no se va a llamar ley del artista, hemos fracasado 2 veces. ¿Por qué fracasar la tercera? Es la primera vez que se habla del sector, por ejemplo, previsional. Nunca una ley del artista ha hablado del sistema de salud de los artistas, cosa que nosotros estamos haciendo. A la mesa de trabajo viene salud todas las sesiones. Nunca se ha hablado del sistema de pensiones. El Ministerio de Trabajo está diseñando para nosotros un sistema de pensiones para los artistas en colaboración con ESalud. Esta es la ley que nosotros necesitamos en el sector artístico porque mi ley no es una ley para las estrellas. Las estrellas tienen su vida solucionada porque son estrellas y ganan mucho dinero. Si lo tributan o no lo tributan y por no haberlo tributado después no llegan a tener una pensión, no podrán decir que Francesco Petrosi no hizo la ley como tenía que hacerla. La persona que tribute y cumpla con el Estado va a tener los beneficios, ¿no?, y los derechos que se pueden reclamar siendo un ciudadano en un país. Toda, digamos, buena intención y propositivamente hablando en el ámbito de la cultura, tiene que ir acompañado de un presupuesto. ¿Cuánto es el presupuesto de cultura, digamos, en Alemania, que es donde tú has estado, en comparación con el Perú? No, es que no se puede comparar porque además los alemanes, en Alemania no hay teatro privado. En Alemania el teatro es un fenómeno estatal y los teatros de ópera tienen elencos contratados, orquestas, elencos de cantantes solistas, coros, fabricantes de escenarios, sastrería. La lista es muy larga. Es decir, el Estado está comprometido. Absolutamente. Acá, ¿por qué no? Pero a ver, hay otros modelos. Tenemos el modelo norteamericano donde el Estado no gasta tanto en cultura, pero permite a la empresa privada que designe el 100%, si tú quieres, de tus impuestos a cultura. Entonces la cultura en América también es un fenómeno grande. Ese es más o menos el derrotero. Ese es el derrotero que yo quisiera seguir. Okay. En México el presupuesto de cultura, que digamos, ya no vamos a compararnos con Alemania. Bueno, acá es 0.29. En México es $12 y sí, acá es $1. Sí. Hay una diferencia abismal. En el presupuesto de la República, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cuál es, digamos, qué vas a hacer tú como presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural para que el presupuesto, ¿no es cierto?, refleje mínimamente una capacidad de gasto, digamos, para que comience a funcionar? Mira, yo he hablado ya desde que ingresé al Congreso, los tengo locos con este tema, y les he pedido y me han dicho que sí, que están en ello, que al final de este gobierno, llegando al bicentenario, ya estemos en 1%, estamos en 0,29%. Pero 1%, Francesco, es poco. Es medio... Pero si tenemos en cuenta y sacamos las leyes necesarias para que el mecenazgo funcione de una manera práctica, entonces el aumento es muchísimo más. ¿Cuánto? Yo calculo que podríamos estar llegando al 2% Al 2%. Así es. Y incluso así es poco. Claro, pues tendría que ser el 3 o el 4. Así es. Si en educación es el 5, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de realismo. Yo he bajado, por ejemplo, vuelvo al tema de la ley, yo he bajado todos los porcentajes que tenía la ley anterior. ¿Por qué no se cumplen? Claro, o sea están escritos y los podemos seguir aumentando. Son hermosísimos, los puedes aumentar a 50 y a 60 de producción nacional. No se cumplen. Entonces yo poder mirar a los ojos a la gente y decirle, si llegamos al 1% para el 21,
nos podemos dar por bien servido porque es 0.29 hace tiempo y nadie ha hecho nada para que aumente. Entonces, sí estamos haciendo, y lo estamos haciendo además en conjunto. Y te digo por qué. Porque lo que la gente quiere ver es que sus políticos trabajen con consenso. Ya estamos hartos del antitodo, porque es muy fácil sentarte en tu casa todos los días cuando te levantas y decir, yo soy antitodo. No puede uno ser anti-Perú. No puede ser uno anticultura o antidesarrollo. ¿Con quién estás buscando los consensos? Bueno, mira, con el Premier, definitivamente, porque es la persona que define lo que se gasta y en qué. ¿Cuál es su posición al respecto? Muy colaboradora. Yo he logrado una cosa que ya con esto yo me podría retirar tranquilo de mi congresía. El Conservatorio Nacional de Música, que se fundó hace 109 años, nunca tuvo local. Lo han pasado de tal casona a la casona tal, que la regaló la familia tal, al banco tal, donde lo puso. Pero no tiene un local. Y esto es lo que ya he conseguido. Ya se le ha ofrecido un terreno al conservatorio para empezar la construcción, y estos son hechos, ¿no? O sea, no solamente es una buena intención. Cuando yo entré al conservatorio y vi a un chico tocando un teclado en la bóveda del banco, se me erizaron los pelos, porque yo pienso, ¿cómo puedes tú hacer que un arte florezca en la bóveda de un banco? Entonces, no estamos respetando las cosas que también se tienen que respetar. Perdemos mucho tiempo en discutir, en polemizar, en diferencias de opiniones que han dividido familias. Yo no estoy tratando de venderle aquí a nadie mi ideología, que yo estoy muy orgulloso de tenerla y de representarla. Lo que estoy pidiendo es respeto. Yo te respeto a ti, tú me respetas a mí. Es la base de la civilización. ¿Te das cuenta? Entonces, y en eso entra todo. Dios mío, no tenemos una ley de unión civil en el Perú. Y estamos en 2017. ¿Por qué tenemos que siempre llegar últimos a todo lo que significa tolerancia, a todo lo que significa unión, a todo lo que significa apertura de mente? Eso es lo que la Comisión quiere cambiar. A través de sus proyectos, a través de los logros que ya vamos consiguiendo, ¿no? Estamos viendo lo del folclore, que es importantísimo. O sea, el amor que tú puedes sembrar. Y no me digas que las matemáticas son más importantes. Seguramente que a nivel práctico. Es lo que dicen. Y el amor a tu país y el conocimiento. Hay culturas en la selva del Perú que solamente tienen la posibilidad de pasar sus tradiciones de manera oral. ¿No es lógico que nosotros los ayudemos a transmitir esto de generación en generación? Pero si no, se pierde. Se pierde. Y se extingue una civilización, exacto, se extingue una cultura. Exacto. Y nosotros, esa diversidad que nos caracteriza debería ser un plus y no un contra. En cambio, ahora esa diversidad lo único que crea es discriminación. Yo soy costeño, tú eres serrano, yo soy de la selva, tú eres de la sierra, etc. Yo soy heterosexual, tú eres gay, yo soy blanco, tú eres negro. ¿Hasta cuándo? Lo único que hacemos con esto es detener el desarrollo del país, que está preparado ya para salir adelante, porque estamos tocando fondo. La corrupción ha llegado a una magnitud de tal tamaño que nuestra situación es como cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en Europa. Hemos tocado fondo a nivel moral, a nivel ético, a nivel gestión, etc. De esto solamente tiene que salir un florecimiento. Castiguemos sí, busquemos sí a las personas implicadas en corrupción, pero que no se detenga, por favor, la maquinaria estatal, que no se detenga el desarrollo, porque el hambre, la desnutrición, la tuberculosis no pueden esperar a que todos los corruptos estén en la cárcel. Una última pregunta antes de terminar la entrevista. Usted viene de otra realidad. Usted ha sido un cantante de ópera, ha estado en Alemania 30 años. Alemania, que es un país, pues, que es una cuna cultural, hay sinfonías, óperas, en fin. Y hoy está en el Congreso de la República. ¿Cómo se siente usted de haber pasado de cantante de ópera a congresista de la República? Bueno, yo siempre fui político. Desde mis años de estudiante siempre me gustó mucho la política porque siempre he amado intensamente al Perú. Nunca me fui. La prueba de ello es que durante los 20 y tantos años que estuve fuera del país, mi DNI nunca cambió de dirección.
siempre tuve mi dirección en el Perú, nunca perdí mi acento, nunca perdí el contacto con el país y siempre quise y tuve muy claro que yo en algún momento iba a servir a la patria. Porque a esto se llega, y lo digo en mi caso, solamente para servir. No llegas tú para servirte, llegas para servir a la gente y si puedes, mejorarle la vida a la gente. Una cosa buena creo que he tenido. No soy un congresista que pretende abarcar todo y al final no concretas nada. Yo he abrazado un tema, ¿no? La cultura, la educación, la moral, los valores, la patria, el civismo, porque eso hasta en la calle hace falta. Y siento ya, y esta es la parte bonita de esta respuesta, siento ya respeto, cariño, pero no solamente de mi bancada, a la que amo profundamente y respeto, a mi bancada y a mi lideresa. Lo siento de todo el Parlamento. Cualquier tema que tenga que ver con cultura y que esté en manos de los congresistas, de mis amigos congresistas, de otros partidos, pasa por la comisión, pasa por mi oficina. Recibo de manera casi diaria a congresistas de todas las voces, de todas las regiones que tienen algo que hablar conmigo sobre el tema cultura. Esto es bien importante. Esto es como yo lo imaginé. Pensé que sí iba a llegar al Congreso, lo dije una vez en una entrevista antes de ser congresista, me preguntaron, pero ¿siente usted que va a llegar? Y les dije, esto va a ser como las matemáticas, con 11, pero voy a pasar. Y así ha sido. Y espero que su gestión no sea con 11. Esa va a ser con 19 o 20. Muchas gracias por la entrevista, encantado de tenerlo acá. Muchas Espero gracias. tenerlo una siguiente oportunidad. Con nosotros será después de la pausa. Amigos, no hay tiempo para más. El resultado a la pregunta del día está en sus pantallas. Conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario.